Muy buenos días, mi nombre es Laura y yo les voy a hablar sobre el tema de las generalidades del citoesqueleto. Como primer punto tenemos el citoesqueleto da forma, sostén y movimiento, en la que los organelos y las otras estructuras de las células eucariontes no flotan al azar en el citoplasma, sino que están unidas a la red de fibras de proteínas que forman el citoesqueleto. Y como segundo punto, tenemos que incluso las enzimas individuales suelen ser parte de las vías metabólicas complejas. Estas pueden estar unidas en secuencia al citoesqueleto, de modo que las moléculas pasen a una enzima a la siguiente se transforma químicamente. Y como podemos ver aquí al lado en la imagen, aquí podemos observar el citoplasma, los filamentos, los microtúbulos, los organulos, etcétera. Composición del citoesqueleto. El citoesqueleto está compuesto por 3 tipos de fibras de proteína, que son los microfilamentos de actina, filamentos intermedios, microtúbulos. En los filamentos de actina, estas son estructuras sólidas y son delgadas, a menudo que se organizan en una red de ramificación. Los filamentos intermedios, estas son unas fibras resistentes, similares a las cuerdas, que están compuestas por una variedad de proteínas. Los microtúbulos son tubos largos, huecos y no ramifican sus formas por subunidades. Aquí podemos observar un cuadro de los componentes del citoesqueleto, que los están divididos en 3, que es el microfilamento, filamento intermedio y el microtúbulo. La estructura de la microfilamento son las cadenas de dobles proteínas, que estas están enrolladas en diámetro de alrededor de 7 centímetros. El tipo de proteína de los microfilamentos son las actinas, que como podemos observar en esta pequeña imagen, y una de las funciones que tienen es que participan en la contracción de los músculos. Esto hace que cambie la forma de la célula y facilitan la división del citoplasma en las células animales. Los filamentos intermedios tienen de estructura unidades enrolladas alrededor de otra y otras unidas en grupos. Estas vienen en tipo de proteína y estructura de proteínas que varían a la función y tipo de célula. Su función de los filamentos intermedios es proporcionar un marco de soporte dentro de la célula. Esto hace que sostenga la membrana plasmática. El microtúbulo tiene de estructura que los túbulos consisten en espirales de 2 proteínas con un diámetro de aproximadamente 25. Su tipo de proteína y estructura es que
la tubulina como podemos ver en esta pequeña imagen. Una de las funciones que tiene el microtúbulo es que permite el movimiento de los microsomas durante la división celular, y esto hace que formen centriolos y cuerpos basales. Las funciones importantes del citoesqueleto es que le da forma de la célula, que en las células sin pared celular, el citoesqueleto de las redes de filamentos intercambios determinan la forma de una célula. El movimiento de la célula se produce conforme los microfilamentos o los microtúbulos se ensaban. Estas se desemblan y se deslizan unas al otro. Entre ellos está el movimiento de los organelos, los microtúbulos y microfilamentos. Estos mueven a los organelos dentro de la célula. También está la división celular. En ella los microtúbulos y los microfilamentos son esenciales para la división de las células eucariontes. Las funciones importantes del citoesqueleto es el andamio dinámico que proporciona un soporte estructural, el cual puede determinar la forma de la célula, y esto hace que resista las fuerzas que tienden a deformarla. Un marco interno responsable de proporcionar los diversos organelos dentro del interior de la célula tiene como función evidente de la célula epiteliales potencializadas, en las que cientos de organelos están dispuestos en un orden definido. Una red de rieles dirige el movimiento de materiales y organelos dentro de la célula, como podemos ver en el ejemplo de la función la entrega de moléculas de RNA a partes específicas de la célula. Estos hacen el movimiento de portadores desde el retículo endoplasmático al complejo de Golgi, como podemos observar en esta imagen. Pasa de filamentos de actina a filamentos intermedios y microtúbulos, y finalmente proteínas motorona. El aparato generador de fuerza que mueve las células de un lugar a otro son los organismos unicelulares. Estas se mueven con la ayuda de los organelos locomotores. Estos están especializados y contienen microtúbulos que hacen que sobresalgan de la superficie de la célula. El transporte de las vesículas que contienen neurotransmisores a lo largo de la célula nerviosa está conformada de la siguiente forma, como podemos observar aquí en esta imagen. Proteína motora, filamentos intermedios, microtúbulos, los filamentos de actina. Un componente esencial de la maquinaria de división de la célula son los elementos del citoesqueleto que constituyen el aparato responsable de separar los microsomas. Esto pasa durante la mitosis y la mitosis de dividir la célula madre en dos células hijas durante el citoquinesis, como podemos observar aquí.
En esta imagen podemos ver la proteína motora, los filamentos de actina, los microtúbulos que llegan a la célula en división. Polarización y despolarización de la célula. Aquí en esta imagen podemos observar la célula en reposo y totalmente repolarizada. De ahí pasa a inicio de despolarización. Luego pasa a contraída y parcialmente despolarizada. Aquí podemos observar en esta imagen. Aquí en esta imagen podemos observar una porción de célula cultiva y que es evidente en la mayoría de los organelos fluorescentes verdes, que son peroximosas marcados. Y estas están asociados con los microtúbulos rojos, esto del citoesqueleto de la célula. Con los microtúbulos son los rieles sobre las cuales se transportan los peroxisomas en las células del mamífero.